hoy día es la número 24 y ya es como el cierre en el fondo de lo que es la crisis del parlamentarismo de la década de 1920, porque vamos a ver lo que es la aprobación o la promulgación de una nueva Carta Constitucional, que es la de 1925. Muy brevemente, siempre para recordarles este esquema, es que nosotros, cuando hablamos de crisis de 1920, o crisis del parlamentarismo, estamos viendo la crisis, también llamada cuestión social, que yo les comentaba que tenía dos aspectos. Por una parte, una crisis de subsistencia, donde nos morimos de hambre, donde estamos enfermos, donde tenemos mala calidad de vivienda, donde además tenemos un régimen laboral súper explotador, y por otro tenemos una crisis de representatividad que tiene que ver con malas prácticas en términos políticos que generan que que no haya forma de poder desarrollar una legislación social que proteja a la gente. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos grandes aspectos que generan esta famosa crisis. Por lo tanto, yo cuando les pregunte por crisis crisis de 1920, ustedes inmediatamente tienen que pensar en crisis de subsistencia y crisis de representatividad. Y frente a esa crisis, muchos se preguntaron, bueno, ¿qué hacemos? Y muchos dieron distintas respuestas. Clases anteriores vimos las respuestas que habían dado Alessandri y Luis Emilio Recabarre. Y eso nos dio pie para poder hablar un poco de Alessandri. Hoy día lo vamos a ver desde cómo lo hizo la política y lo político, ¿ya? A partir de las constituciones. Entonces, lo último que alcanzamos, o antes de la última clase, lo que alcanzamos a ver fue esta propuesta de Alessandri, que es una propuesta desde arriba, desde los cargos más altos del país, donde él le indica o invita a la gente a que no se preocupe, a que no es necesario que la gente eh, tome medidas por sus propias manos, sino que es cosa que le den un petitorio a él con todas las demandas y él sabrá gestionarlo. Entonces, ¿a partir de qué? A partir de una legislación. Él promete crear leyes desde el ámbito social y desde el ámbito laboral que puedan generar esta armonía social que él necesita. Él no quiere lucha, no quiere enfrentamiento, no quiere que muera más gente, pero tampoco quiere que se replique lo que el grupo de los trabajadores quiere, que es replicar lo que está sucediendo en Rusia. ¿Ya? Él no quiere eso, él quiere armonía, que existan ricos y pobres, pero que vivan de manera tranquila y en paz. ¿Por qué? Porque a él también lo que le interesa es el progreso económico. Entonces, a toda la gente que tiene problemas le dice, calma, aquí yo lo resolveré, pero desde mi posición de presidente. Usted me da su petitorio y listo. Y es una forma de cambiar eh, la, las dinámicas políticas que impacta profundamente, y es lo que yo les digo que es hasta el día de hoy, donde nosotros hoy día marchamos, pero con el propósito de presentar un petitorio y no hacemos más que eso, ¿ya? Entonces, si bien Alessandri no es capaz tampoco de, de dar en ese momento solución a la crisis, recuerden que el Congreso le hace imposible desarrollar eh, legislación, es una forma que va a prevalecer por todo el siglo XX. Entonces, lo que vimos también fue que frente a la inoperancia del Congreso y frente como a problemas internos que tuvieron los militares, el 4 de septiembre del 24, los militares se van al Congreso, generan este famoso ruido de sables. 4 días después se aprueban 16 proyectos de ley de parlamentarios súper asustados con lo que estaba pasando. Y sin embargo, el 11 de septiembre del 24 se genera, o sea, hay como un golpe de Estado porque una junta militar asume el poder. Alessandri renuncia, no es que le hayan quitado propiamente poder, él renuncia y se va al exilio. Y ahí es donde, y en este contexto de la dictadura, es que aparece lo que trabajamos la última clase, que fue
la Asamblea Constituyente de Intelectuales y Asalariados. Y aquí hay imágenes de lo que trabajamos en el formulario que tiene que ver con esta asamblea. De esto se sabe poquito y yo les decía que era bastante nuevo, que no es como una experiencia que se haya reseñado hace tanto tiempo, de hecho es como del 2012, que se empieza como a hablar sobre este tema. Les cuento brevemente, distintos como gremios de los trabajadores de portuario, los, por ejemplo, artesanos, los zapateros, los trabajadores del cobre, los trabajadores de la educación, los estudiantes, los académicos, etcétera. Cada uno, bueno, estaban también los trabajadores de una industria alimentaria, etcétera, estaban cada uno por su lado, conversando en el fondo, discutiendo cómo solucionar esta crisis de subsistencia y de representatividad, ¿ya? Entonces, como estaban ahí discutiendo sobre cómo hacerlo, se empiezan a desarrollar en la medida que no hay como respuesta del Congreso para solucionar, y no hay respuesta de nadie para solucionar este problema, y la gente se sigue muriendo, siguen las malas condiciones de vida que se desarrollan desde fin del siglo XIX hasta principios del XX, muchísimas huelgas, muchísimas marchas, hay mucho asesinato por parte en el enfrentamiento entre la gente y los carabineros, y pero también se empiezan a dar muchos contactos. En las marchas, sobre todo, se empiezan a conocer estas personas y empiezan a conversar y a ver que tienen muchos problemas en común. Y es así como, especialmente lo que es el grupo como de trabajadores de esta empresa alimenticia de la cual yo les hablaba, junto con los estudiantes de la Universidad de Chile, lideran la idea. Se les ocurre que la única forma de mejorar sus condiciones de vida es cambiando la Constitución. Entonces, sin dejar de marchar, sin dejar de protestar, también se les ocurre que es una buena idea cambiar la Constitución. Y ahí es que empiezan a desarrollarse como asambleas supermasivas, donde van representantes de estos gremios y también representantes regionales, porque no solo de Santiago, sino de todo el país, y se empiezan a reunir para cambiar la Constitución. Y ahí es donde surge esta idea. Ahora, recuerden que para mí, para principios del 24, o sea, no a principios, perdón, cuando recién asume esta junta militar en el 24, es Carlos Ibáñez del Campo junto con los militares jóvenes y más pobres los que asumen el poder. Ellos le dan el respaldo totalmente a esta asamblea constituyente de intelectuales y asalariados, ¿ya? Eh, por lo tanto, la dictadura de alguna manera es pro como los trabajadores y ellos están muy contentos con lo que está pasando. Y Carlos Ibáñez del Campo va a tener mucha popularidad porque le va a dar respaldo a esta asamblea. Recuerden que ellos se juntan en el Teatro Municipal para conversar sobre principios que debiesen regir a la nueva Constitución. Y bueno, y estaba integrado por obreros, como les decía, en su mayoría, casi la mitad eran obreros, después venían entre profesores y estudiantes, y también venía un porcentaje importante de intelectuales y también de feministas, ¿ya? Eso es súper importante porque yo les decía que esta asamblea se va a destacar por tener un enfoque ya de género, para una época que uno creería que en realidad no están como esas demandas. Entonces, algo importante es que en esta época se reúnen aproximadamente 1.250 personas en el Teatro Municipal y llegan a una serie de acuerdos que fue lo que leímos la clase pasada. Principalmente, vamos a irnos acá. Los objetivos, bueno, necesitaban una nueva organización política, ya necesitaban de nuevo organizar el país y necesitaban beneficiarse de alguna manera de los aspectos como de la justicia. Entonces, lo que buscan es, por ejemplo, que el Estado esté mucho más activo en cuestiones económicas de lo que estaba hasta ese momento. Porque hasta ese momento, recuerden que teníamos como gran
recurso económico, el salitre, pero el Estado lo único que hacía era cobrar un impuesto. Entonces la Asamblea lo que propone es un rol mucho más activo, ¿ya? Y que el Estado pueda como desarrollar como de manera mucho más activa estas fuerzas productivas. Además, entonces ahí está como una nueva organización política y además también piden que el poder legislativo, es decir, todos aquellos que se dedican a realizar las leyes, esté representado por gremios de los trabajadores, ¿ya? Entonces lo que quieren hacer en el fondo es que los asalariados, aquellas personas que por vender su fuerza de trabajo reciben un salario, puedan participar de la política. Y eso lo quieren llevar a todo el país. Además, también proponen en términos... Devuélvase, por favor. Devuélvase, por favor, un poco, que está escribiendo. De todas maneras, el power está arriba, lo subí a las 8, de hecho. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, igual déjalo un poquito. Ya. Avísame, Alejandro, cuando lo tengas listo. Ya, mis. Ya, perfecto. Entonces, en términos educativos, lo que propone es un sistema que de alguna manera sea descentralizado, es decir, no dependa netamente de la capital que es Santiago, sino que como que perdón, que el Estado no sea centralizado, no esté como concentrado en lo que es la capital, sino que se vayan desarrollando diferentes, o sea, que tengan independencia las distintas provincias, ¿ya? Pero que de alguna, pero con esta mirada como colegiada, quiere decir de que si bien van a ser autónomos uno con otro, van a tener a su vez algún tipo de relación, no van a ser totalmente autónomos, ¿ya? Van a tener cierta autonomía, pero aún así van a tener relación. No es que cada uno ande por su parte, ya porque somos un país y somos una república. Entonces, eso. Otra cosa súper importante que proponen es que se puedan cambiar los cargos, ¿ya? Y cada cierto tiempo. Y esto es súper innovador porque consideran que los cargos políticos tienen que estar constantemente siendo observados por la ciudadanía y si no están bien desarrollados, bueno, con la posibilidad de cambiar, porque eso es lo que ellos hacían en sus propias organizaciones. Y eso realmente es muy innovador porque los cargos no se piensan como eternos o como por mucho tiempo, si es independiente de que también lo hagas, sino que efectivamente tienen que ir renovándose en la medida que eh, vayan realizando bien sus funciones, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque recuerden que tenemos un Congreso y un poder ejecutivo y legislativo tremendamente inoperante. Entonces ahí, ¿cuál es la mirada que está detrás de esto? De una democracia real, pero que sea social y como participativa. También, otra cosa súper importante es que busca limitar el derecho de propiedad privada. ¿Qué quiere decir con eso? Recuerden que Chile en su mayoría es agrario. Y nosotros vimos en clase cómo la guerra del Pacífico, cómo la llegada de los inmigrantes europeos, cómo esta famosa ocupación de la Araucanía, el propósito más grande que tenía era precisamente fomentar el desarrollo agrícola del país, pero en manos de pocas personas, que eran estos famosos hacendados, que también vimos esta estructura social súper inamovible, súper compleja. Entonces, eso junto además con el norte que está administrado por pocas manos, que también son empresarios que se llevan la mayor parte de la riqueza del país, y por otro lado, como una tercera patita, empresarios que son dueños de grandes como industrias aquí en el centro, Santiago del Paraíso, y que además nos dejan como pésimas condiciones laborales. Entonces, frente a esa gran realidad, a ese gran diagnóstico que hacen del país de 1920, lo que proponen es que eh,
esa propiedad sea colectiva. ¿Y qué quiere decir? Que sea colectiva, que dependa del Estado. El Estado asuma el liderazgo de esa propiedad y que por lo tanto a cada persona le puede asegurar lo que merece para vivir, ¿ya? En el fondo es entregarle una mirada como de dignidad a la vida. Eh, y finalmente, bueno, lo que es como el papel fundamental para la educación, ahí de alguna manera se sigue manteniendo esta mirada que proponía Diego Portales, que es que la educación es tremendamente importante, ¿ya? Y así como él, siempre como que han insistido en la importancia de la educación. Pero aquí la Asamblea lo que propone, recuerden que tenemos un porcentaje súper alto de estudiantes e intelectuales que están y profesores que están detrás de esta Asamblea, por lo tanto la educación es primordial. Iban a promover una educación donde los ciudadanos sean libres, soberanos, solidarios y participativos. Y esto también es tremendamente innovador, la educación debe ser promovida, supervisada y evaluada por la comunidad vecinal, es decir, de escuelas que estén en pleno contacto con su entorno, ¿ya? Eso es tremendamente importante. Y finalmente, también lo que proponen es la libertad como el sujeto social, porque pide la eliminación del ejército permanente. Igual eso es como súper extraño e innovador para la época. Ya, entonces ahí fue la síntesis también de lo que pudimos trabajar la clase pasada. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Estábamos entonces en que la Junta Militar asume el 11 de septiembre, le da el respaldo a la Asamblea Constituyente de Intelectuales Asalariados, se reúnen con ellos, llegan al acuerdo de que les van a dar el respaldo, pero esta joven oficialidad no es capaz de llevar adelante bien el poder y por lo tanto buscan el respaldo y como de alguna manera el asesoramiento de los más viejos, entonces de la oficialidad más adulta. Entonces, para ello, lo que sucede es que los militares más de mayor edad y de mayor rango, por lo tanto, asumen el poder y desconocen a la Asamblea Constituyente de Intelectuales Asalariados y llaman a Alessandra y le dicen, presidente, lo necesitamos, es usted quien debe como dar cierre a esta crisis que se está generando. Entonces, en marzo de 1925, Alessandri retorna y Alessandri yo les contaba que se había ido a Buenos Aires y de Buenos Aires se fue a Europa. En ese viaje, en un barco, se dice que estuvo en contacto con distintas personas que le permitieron a él pensar una nueva constitución. De hecho, están las cartas de Alessandri, unos libros gigantescos, son enormes, hay mucha gente que se los lee, pero son así como 6 tomos, cada tomo como de 400 páginas, eh, como las memorias de Alessandri, donde él cuenta más o menos como eh, eh, su viaje y cómo desarrolla esta idea de una nueva constitución. Entonces, esto, cuando vuelve del exilio, Alessandri le da lo mismo lo que suceda con la Asamblea Popular, la Asamblea Constituyente de Asalariados Intelectuales, la ignora y crea una nueva comisión para armar una nueva constitución. Frente a las críticas y a las revueltas que se están dando porque él no reconoce a la Asamblea Constituyente del 24, lo que hace es, arma una comisión donde llama como a representantes como del país, ¿ya? Entonces llama a un representante de la iglesia, representante del Congreso, representante del empresariado, de los mineros, etcétera, y llama solamente a 2 representantes de los trabajadores. Se reúnen, eran aproximadamente como unas 20 personas, quienes tenían la misión de redactar una nueva constitución, o sea, más que redactar, dar ideas de una nueva constitución, porque Alessandro ya la tenía en mente. Estos representantes de los trabajadores se van
indignados, abandonan la comisión que llama Alessandri. Esta comisión trabaja igual y arma finalmente una constitución. Y para agosto mire, Alessandri llega en marzo del 25. En agosto ya tienen lista la constitución, no toman en consideración nada de lo que, o no toman en consideración de lo que dice la Asamblea Constituyente de Asalariados Intelectuales y en el 25, en agosto del 25, llama un plebiscito. Los plebiscitos son consultas donde se le pregunta a la gente si está de acuerdo o no con esta nueva Carta Constitucional y menos del 50% de la gente vota. Ya recuerden que además estamos con votos censitarios. Las mujeres, por ejemplo, no votan. Y además, bueno, con presión del ejército, finalmente se consigue la aprobación de una nueva constitución, pero que no era representativa para la época. ¿Qué dice Alessandri sobre la asamblea? Dice: formaron en mi espíritu el convencimiento de que una asamblea constituyente nos llevaría a una tercera revolución, en cuyo caso más valdría desaparecer del mapa. Esa es una de las, o sea, eso creía Alessandri al respecto de la asamblea constituyente. Por eso decide no seguir adelante con ella. Por eso, chiquillos, ojo que en esta clase he hablado de asamblea constituyente y de constitución sin detenerme a explicar qué era, porque la actividad pasada consistía en eso, partía en que ustedes buscaran esa definición, luego yo se las di en clase, en la revisión, y ahora simplemente hablamos en esos términos. Entonces ustedes ya tienen que manejar esos conceptos, y para quienes no alcanzan en la clase a hacer la actividad, la tienen que realizar para que podamos avanzar todo como más o menos en el mismo ritmo, y si no entienden, preguntar. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. ¿Y los demás? Bien, profe. Ya, y tengo más estudiantes. Profe, se me había caído el internet. Ya, ¿y cómo vamos? Pues Bien, ya. profe. Ya, ¿y dónde está el Damián, la Fernanda, el Fernando, el Francisco, el Gabriel, la Isidora, el Lucas, ya que habilitó el micrófono, Nicolás, la Valentina, el Rafael? Chiquillos, les repito, si no responden, si solo se conectan para estar como, para mostrar que están efectivamente conectados, a mí no me sirve. Por lo menos tienen que responder mis preguntas, si no, no van, no aplica asistencia. Profe. Profe, están hablando por el chat. Exacto. Sí, pero tengo a ¿cuánto? La Camila, el Fernando, el Damián, el Sí, sí, los veo, Fernanda. Alejandro, gracias. La hice. Ya, ¿nadie tiene ninguna pregunta? No, profe. Ya. Ojo, chiquillos, que yo esto, o sea, ¿por qué me he detenido tanto rato en esta época? Porque no solo me parece que es importante porque así se entiende todo el siglo XX chileno, sino también porque me parece bastante como similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, de alguna manera, lo que pasa en esta época, de alguna manera, tiene un correlato a lo que estamos viviendo hoy día. Porque hoy día también nosotros estamos en un proceso en el cual pensamos que la solución es una nueva asamblea, o sea, una nueva asamblea, una nueva constitución. Entonces, me parece como muy similar las experiencias de esa época con las actuales. Ya. Entonces, sigamos. ¿Cuáles son? Bueno, entonces se aprueba esta famosa constitución y ¿cuáles son las famosas o cuáles son las principales como modificaciones que aplica? Primero, hay un nuevo sistema de elecciones, ¿ya? Donde ya no vamos a esperar o sea, los cargos de presidente ya no van a tener esta posibilidad de reelección inmediata, como pasó, por ejemplo, en los decenios de la época del periodo conservador, van a durar, y no van a durar
5 años, sino que van a durar 6 años, pero sí la posibilidad de la reelección inmediata. Además, lo que se busca es que haya una cierta proporcionalidad, en el fondo que el Congreso pueda tener representantes de todos los sectores políticos y no esté solo concentrado en un solo grupo político. Y además se le da mayor atribuciones al presidente para poder cambiar este régimen parlamentario que se estaba dando. Esto es súper importante porque el presidente, o sea, se le limita el tiempo de discusión, por ejemplo, a leyes de presupuesto, y ya no va, y se pone término también a lo que es la interpelación ministerial, que también lo hemos hablado otras veces. Ahora, el Parlamento, y esto se me había olvidado, es súper importante, el Parlamento ya no va a tener, porque algo que pasaba antes era que era el Parlamento quien ratificaba las elecciones, en el fondo la validez de las elecciones, y ahora solo en segunda vuelta, si en primera vuelta no se lograba la mayoría que se requería, los candidatos, pasa a una segunda vuelta, y esa segunda vuelta es elegida por el Congreso, ¿ya? Es el Congreso quien va a determinar en el fondo quién asume como presidente, que fue lo que pasa en el caso de Jorge Alessandri con Salvador Allende en los años 70, que ninguno de los dos consigue la mayoría en la primera vuelta y el Congreso es quien vota por ellos, ¿ya? Pero el Congreso antiguamente estaba totalmente como al pendiente de las elecciones, viendo si los votos eran válidos o no, etcétera, y eso ya deja de ser función del Congreso, y se crea lo que es el famoso Tribunal Calificador de Elecciones, ¿ya? Que existe hasta el día de hoy. Es el Tribunal Calificador de Elecciones el que ve, por ejemplo, cuánto tiempo se da de propaganda electoral, el tema de las papeletas, informar cuándo son las votaciones, etcétera. Eso, entonces al final lo que apunta esta nueva constitución, lo que quiere hacer es gobernar, es darle una gobernabilidad al ámbito civil. ¿Y qué quiere decir eso? Que frente a tanta protesta, frente a tanta huelga, frente a tanto desorden de alguna manera que nos lleva incluso a una dictadura, necesitamos una constitución que permita que el presidente gobierne a la gente, ¿ya? Y lo consigue. Es una constitución que finalmente se ve como, o sea, se dice que la cierta estabilidad política que tiene el país entre 1925 hasta los años 80 es debido a esa constitución, ya que permite darle como estabilidad, y finalmente igual es una constitución que permite que diferentes grupos políticos accedan al poder. Gente de extrema derecha, como va a ser el segundo gobierno de Alessandri, o el gobierno de su hijo, de Jorge Alessandri, gobiernos de centro, como puede ser el caso de los radicales con el Frente Popular, que ya lo vamos a ver, gobiernos populistas como el de Carlos Ibáñez del Campo, que se viene ahora para el 27, y bueno, y también de centro derecha como Eduardo Frei Montalva, y de alguna manera de extrema izquierda, que es Salvador Allende. Entonces, de verdad, pudimos, gracias a la Constitución del 25, vivir lo que son distintos gobiernos de distintas tendencias políticas, ¿ya? De alguna manera, eso igual es bueno en una constitución, que sea como bien flexible a las distintas miradas políticas que se quieran dar al país. Eso. Otra cosa importante que se me está yendo, pero está en la actividad de todas maneras, es que la Constitución del 25, y esto es muy importante que lo anoten, da término al periodo parlamentario y da el inicio, por lo tanto, al presidencialismo. Un presidencialismo que no ha concluido, ya que lo seguimos viviendo hasta el día de hoy. Podríamos hablar hoy día de un hiperpresidencialismo, pero es finalmente la preponderancia del presidente por sobre los otros poderes del Estado, ¿ya? Y lo otro también muy importante es que esta Constitución permite la separación de la Iglesia y el Estado, ¿ya?
esta constitución efectivamente consigue un Estado laico, ya pensar un Estado sin vinculación de la Iglesia Católica y ninguna otra. Chiquillos, hasta acá, ¿tienen alguna duda? No. Ya la Camila, No, profe. No, profe. ya. No, profe. Ya, perfecto. Entonces, como ya al parecer no hay dudas, vamos a pasar a la actividad que la voy a explicar. La actividad, recuerden que se encuentra en Classroom, la subí hoy día temprano. Ojo con eso, yo todo el material con el que trabajo, PowerPoint, guías, etcétera, yo siempre las subo antes de la clase, ya para que estén atentos a eso. Entonces, hoy día que tenemos la posibilidad de trabajar de manera como en paralelo con muchas plataformas, descarguen los Power, vean los contenidos de lo que yo hablo que no aparece en el Power y en función de eso van tomando apuntes, ¿ya? Acá está. Esta es la actividad. Ya. La actividad tiene que ver con la Constitución de 1925. Ajá. ¿Quién habla? El Alejandro. Ah, no, me equivoqué. No, Namis, es que iba a ser la guía. Ya, perfecto. Entonces, eh, como se dan cuenta ahora al inicio de cada actividad, así también como en Classroom, aparece como las indicaciones. Son dos actividades, es corta esta actividad. La primera tiene que ver con que ustedes tienen que leer, espérenme, acá vamos a poner algo acá, para que lo vean. Aquí hay 4 artículos de la Constitución de 1925. Ustedes lo que tienen que hacer es asociar eh, los artículos con uno de estos aspectos como problemas que habían en la época para 1920. Por ejemplo, yo no estoy leyendo lo que dice el artículo 10, pero supongamos que para mí, de acuerdo a lo que dice, da respuesta a la laicización del Estado. Por laicización quiere decir un Estado que no está vinculado a las determinaciones de la Iglesia. Es un Estado totalmente separado de la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, ustedes me lo relacionan dicen, este artículo tiene relación con la laicización del Estado. Me explican por qué ese vínculo, por qué creen que se relaciona con ese aspecto y luego me explican si este artículo consigue dar solución a los problemas que se estaban dando para 1920, ¿ya? Si consigue o no y por qué, ¿ya? Por eso dice explica. Y eso lo tienen que hacer con cada uno de los artículos. ¿Se entiende la actividad o no? ¿Esta primera parte? Sí. Sí, ya. Entonces, luego ustedes ahí responden. Y la segunda parte consiste en 2 preguntas de síntesis, ¿ya? Entonces, de los principios propuestos por la Asamblea Constituyente, hoy ahí desde 1904, no 1024, bueno. ¿Qué aspectos consideran que fueron incluidos por la Constitución de 1925 y por qué? Ustedes ya tienen claro qué propuso la Constitución del 24. Si no se acuerda, vaya a la actividad que hicimos en la clase anterior o bien revise el Power, ¿ya? Y sus apuntes. Pero ahí ustedes vean como ya, esto propuso la Asamblea del 24. ¿Qué de eso consideró la Constitución del 25? Si usted considera que no incluyó nada, me dice nada y por qué, ¿ya? Pero me explica. Me dice, no, porque la Asamblea del 24 tenía esta mirada y resulta que la 25 tiene esta otra, etcétera. No me diga como simplemente nada porque en verdad no incluyó nada. Ya me tienen que explicar esa razón. Y sí, y lo otro, si ustedes creen que la Constitución del 25 logra efectivamente dar respuesta a la crisis que estábamos viviendo para 1920, esta crisis de representatividad y esta crisis social. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna pregunta? No, Miss. ¿No? No. ¿Los demás no tienen ninguna pregunta? Bueno, en la medida que les vayan surgiendo preguntas, recuerden que
o se desmutean o bien escriben en el chat, ¿ya?